al libro de Deuteronomio. Estamos en la recta final, en un estudio que nos llevó, creo que fueron 8 años más o menos, por el Pentateuco. Y ya estamos en Deuteronomio capítulo 26. Para los que hoy nos visitan, el libro de Deuteronomio es, en esencia, son 3 predicaciones que Moisés, ese hombre que Dios usó para sacar a Israel de la tierra de Egipto, él fue el que predicó esto. Y en este libro aparece registrado sus últimas palabras. Él está a punto de morir, están todos al borde de la tierra prometida, y hay muchas cosas en la historia que llevaron hasta este punto. Este es un punto tremendo. Estas predicaciones son las predicaciones probablemente más impactantes o más significativas de todo el Antiguo Testamento, porque lo que aparece en este libro va a dejar una huella tan profunda en la vida de la historia de Israel que una y otra vez los hombres que van a venir después van a venir y van a citar el libro de Deuteronomio. Es más, el Señor Jesús, cuando fue tentado por Satanás y él citó las Escrituras, los 3 textos que él citó salen de este libro. Y los profetas del Antiguo Testamento, los reyes, todos volvían a este libro como una referencia. Este libro tuvo un lugar muy valioso en las Escrituras. Y creo que parte del valor que tuvo el libro fue cómo se unieron un montón de factores. Este momento para Israel era un momento crítico. Estaban en un momento decisivo, estaban al borde de la tierra prometida. Ya había pasado antes que estando ahí el pueblo había decidido no creer en Dios y por temor habían dado marcha atrás y habían tenido que peregrinar 40 años en el desierto. Y Moisés está acá y va a dar un mensaje de exhortación para el pueblo. Y vos te podés imaginar el peso en el corazón de Moisés. Él no quiere que eso vuelva a pasar. Él quiere que el pueblo entre, disfrute de todas esas bendiciones, honre a Dios. Así que el mensaje está en un momento crítico. También el que predica es un hombre clave. No es cualquier hombre el que está hablando acá. Es el hombre que ganó un lugar en la historia de Israel de tremenda valor e influencia. ¿Se acuerdan que al principio el pueblo de Israel no lo reconocía? Al principio, cuando estaban peleando esos 2 judíos en Egipto y Moisés quiso venir a separarlos, le dijeron: ¿y quién te puso a vos por juez o por rey sobre nosotros? Y así era la actitud de Israel en el principio, pero después de 40 años, la vida de Moisés, el testimonio, el respaldo de Dios a través de las señales, la manifestación de la gloria de Dios aún en el rostro de Moisés, todo esto llevó al pueblo a ver en Moisés el intermediario entre ellos y Dios. Este hombre habla en nombre de Dios, así que todo el pueblo venera a Moisés, ama a Moisés, reconoce las palabras de Moisés, así que todos están escuchando cada palabra que él está diciendo acá. Y él es un hombre anciano, a punto de morir, y él tiene mucha sabiduría en este momento. Sus palabras, él las piensa muy bien y él sabe por qué las dice. Y estas son 3 predicaciones. Hoy vamos a ver la conclusión de la segunda predicación. En el capítulo 26, en tu Biblia no ves las divisiones, pero el capítulo 26 termina la segunda exposición que va a hacer Moisés. Él está predicando los 10 mandamientos. Toda esta sección del libro arrancó con Moisés leyendo los 10 mandamientos y después los predicó. Hizo una predicación expositiva y aplicó y dijo cómo debemos vivir de acuerdo a esa ley de Dios. Y ahora está por concluir todo eso. Va a darnos el último tema y cerrar todo. Y después el capítulo 27 va a arrancar la última de todas las predicaciones. Y parece que la intensidad y el nivel de entusiasmo va a crecer hacia el final de este libro. Pero hoy vamos a ver el capítulo 26. El tema que va a tratar Moisés acá es un tema muy, muy importante para la vida de Israel. Porque Moisés ya les dio la ley. Ya les dio los mandamientos de Dios. El pueblo no necesita que Moisés se los vuelva a decir. Este libro no es tanto una repetición de la ley, sino más que nada es una predicación de la ley. Moisés va a exhortar al pueblo de Israel a creerle a Dios, a vivir de acuerdo a la ley de Dios, en el pacto que ellos hicieron con Dios y a no volver para atrás.
Así que son exhortaciones y son palabras de aliento para que ellos vivan esa vida de fidelidad y entren en la tierra y disfruten de todo esto. Él le va a aplicar la ley, le va a decir cómo se vive en cada detalle y les va a dar ánimo para que lo hagan. Y este último capítulo es un capítulo de aliento. Es un capítulo que le va a dar motivación al pueblo a querer vivir de acuerdo a esa ley de Dios. Y la forma en la que Moisés va a motivar al pueblo y les va a enseñar a cómo vivir apasionados por Dios es con este tema de la gratitud. El pasaje, ahora lo vamos a leer, pero trata en cuanto a cómo el pueblo va a practicar ciertos principios en su vida que les ayuden a nunca dejar al lado su corazón agradecido por lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por ellos. La gratitud es un factor muy importante en la vida espiritual. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo y somos parte del pueblo de Dios, tenemos todavía en nosotros el pecado. Y nuestro pecado es tan engañoso que puede llevarnos a perder de vista la grandeza de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios, y puede hacernos pensar que hay otras cosas más valiosas, hay otras cosas más dignas de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestro deseo. Y nuestro corazón puede distorsionarlo a tal punto de que nosotros dejemos a Dios y su reino, sus propósitos, y sigamos nuestros deseos egoístas y que busquemos construir nuestro propio reino. Y haciendo eso, perdamos todo. Porque Dios es el todo del hombre, dijo Salomón, ¿no? Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Pero nuestro corazón nos puede engañar de esa manera. Nuestro corazón nos puede engañar a tal punto de que nos volvamos personas amargadas. Que pasemos por la vida cristiana con quejas, con dolor en el corazón, con reclamos a Dios. Tal vez las decimos o no las decimos. Pero una vida que no está gozosa celebrando la gracia de Dios, sino que se está arrastrando. Y está pensando en lo difícil que es la vida que Dios nos dio. Y esa actitud va a abrir las puertas para toda clase de pecados. Muchas veces cuando hablo con un joven que está luchando en el área moral, suelo ir a un texto. Miren, dejen un dedito ahí en Deuteronomio 26 y vengan conmigo a Efesios capítulo 5. Suelo ir a este texto y quiero mostrarte acá el valor de la gratitud, lo importante que es la gratitud para tu vida cristiana. Mirá el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 3. Justo en el capítulo 4, Pablo acaba de explicar que el crecimiento en la vida espiritual no es una cuestión pasiva. Vos tenés que trabajar para tu santificación. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, tenés que despojarte del viejo hombre, renovar la mente y vestirte del nuevo hombre. Y después Pablo en el capítulo 4 explica cómo se hace eso. Un pecado y otro pecado, Pablo da ejemplos de cómo vos vas transformando tu vida. Cuando llegás al capítulo 5, mira, Pablo en el versículo 3 va a usar esa misma estructura. Va a decir, hay cosas que dejar y hay cosas que hacer. Mira el versículo 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Te diste cuenta? Pablo habla de lo que debemos dejar y da una lista larga que incluye, por ejemplo, la fornicación. Y yo uso este texto cuando hablo con estos muchachos que están luchando con la pornografía o pecados morales. ¿Y cómo los enfrentás? ¿Cómo vences ese pecado? Y Pablo dice, mira, bueno, hay que dejarlo y hay que reemplazarlo. Y dice en el versículo 4, sino antes bien acciones de gracias. ¿De qué manera un corazón agradecido representa una herramienta para vencer este pecado y todos los demás que menciona ahí? ¿Cómo se vence? Es que la raíz de la inmoralidad es ingratitud. Es falta de contentamiento con la gracia de Dios en mi vida. Falta de contentamiento con lo que no tengo o con lo que tengo y no
quiero tener. Esa falta de contentamiento abre la puerta a toda clase de pecados. ¿O no dice el proverbio, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento aún lo amargo le es dulce? El hombre que está saciado, le podés ofrecer lo más precioso, lo más rico, y él lo va a tener por nada. Pero el que está hambriento, aún lo más horrible se ve como algo que él quisiera comer. Esto es el efecto que tiene la gratitud en nuestra vida. La gratitud va a fortalecer nuestro corazón, va a enfocar nuestro corazón, va a darnos herramientas para poder vivir una vida que honra al Señor. Y eso es exactamente lo que Moisés está haciendo en Deuteronomio capítulo 26. Va a cerrar esta predicación con este tema de la gratitud. El título del mensaje de hoy es Frente a la gracia de Dios. Nos vamos a parar junto con Moisés frente a la gracia de Dios y vamos a aprender a cómo caminar y vivir cada día frente a esa gracia y cómo esa gracia va a darnos las herramientas para poder vivir la vida que honra al Señor. Vamos a leer el versículo 1 y dice así: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obras con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo,
para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Como les decía recién, el pasaje está dividido en dos partes. Del versículo 1 al 15 es el último tema, y este tema es el que titulé Frente a la gracia de Dios. Y del 16 al 19, lo que tenés ahí es la conclusión, las palabras finales de toda la predicación. Así que esto es lo que Moisés va a llamar al pueblo, a vivir una vida constante de gratitud. Primer punto, dice así: frente a la gracia de Dios, tenemos una deuda constante de gratitud. Frente a la gracia de Dios, tenemos una deuda constante de gratitud. Comienza el versículo 1 con estas palabras: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Todavía no entraron, están al borde de la tierra, pero Moisés habla con total seguridad. Él no duda lo que está por pasar, porque Moisés ha aprendido a conocer al Dios que les trajo hasta acá. Dios es un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que es capaz de lograr aquello que Él deseó hacer. Un Dios que vence aún la rebeldía del hombre. Y el pueblo de Israel es un ejemplo de esto. El pueblo de Israel no está ahí por sus méritos, está ahí por la gracia de Dios. Y si está ahí es por el poder de Dios, y si está ahí es un testimonio de que Dios va a hacer lo que prometió. Y va a terminar la obra que empezó. Así que el pueblo está al borde de la tierra, pero Moisés no tiene duda, ustedes van a entrar. Y por eso le habla de esta forma, le dice: cuando hayan entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. ¿Cuánto necesitamos nosotros esa confianza de Moisés, ¿no? Cuando estamos pasando tribulación en nuestra vida, ¿no? Y las cosas tiemblan a nuestro alrededor. El recordar esto. Yo no hablo de las promesas de Dios con un supuesto si pasara. Debemos hablar de las promesas de Dios con garantías. Cuando pase, cuando Dios lo haga, porque así Él lo prometió. Y Dios prometió a Israel que ellos iban a entrar. Moisés lo cree. Y entonces le dice: cuando Dios lo haga y te dé por herencia, y esa palabra herencia, ¿no es cierto?, es esa transferencia que hacen los padres a los hijos de esos bienes que representan un valor, algo importante, un tesoro, y que ahora se pone en las manos de esta persona y que va a ser suyo y que se va a transferir a las próximas generaciones. Y le dice: bueno, cuando entres y te dé Dios la tierra por herencia y tomes posesión de ellas y la habites, entonces tomarás de las primicias de todo fruto que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da. Este tema de las primicias ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan que Israel tenía fiestas en el año donde todos tenían que venir a Jerusalén, o al lugar donde estaba el templo o el tabernáculo, y venir y presentarse para una celebración? 3 veces al año Israel lo hacía justo después de las cosechas, y en las leyes lo que se nos dice que hacía Israel era: durante la cosecha arrancaba todo con la recolección de las primicias. Lo primero que Israel iba a hacer era juntar de su campo y de sus ganados y todo lo que está produciendo la tierra, lo primero de toda la producción, lo más valioso, y lo va a guardar. Van a hacer toda la cosecha y después de la cosecha viajan hasta Jerusalén llevándolo. En la ley se les da una alternativa. Dice: si ustedes viven muy lejos y es difícil llevar todas las cosas, lo pueden vender allá, traer ese dinero, y cuando llegan a Jerusalén compran lo que quieran comprar y con eso adoran a Dios. Y la idea era que todo eso que traía iba a servir se traía para financiar el templo, para financiar todas las funciones del templo, para hacer todos los sacrificios que se iban a ofrecer en ese momento, y para que todos coman y celebren durante los días de la fiesta. Estas eran las primicias que se traían. Y de esto está hablando este pasaje. Las primicias era
una forma en la que Israel recordaba que todas estas tierras le pertenecían a Dios y que Él se las había dado por gracia, que no eran los dueños reales y finales de la tierra. El dueño de todo es Dios. Él es el rey, es el soberano de todo. Dios en su amor, en su gracia, nos dio todo esto que tenemos. Y entonces nosotros traemos las primicias como una representación de este principio, todo lo que tenemos desde Dios. Las primicias eran solamente la forma de decir, todo es de Dios. No era solo eso de Dios, todo es de Dios. Pero las primicias era la forma en la que Dios mantenía el corazón del pueblo en ese punto, donde ellos iban a reconocer esto. Así que el pueblo no podía tocar nada de sus cosechas, nada de su ganado, hasta no haber sacado esto de las primicias. Bueno, Dios usa este principio para instruir a la nación y lo establece para el resto de la historia. Pero la nación de Israel no siempre fue diligente en vivirlo. La nación de Israel fue alejándose de la ley y terminó tal como Dios le había advertido que no debían terminar. Terminaron en la idolatría, terminaron viviendo para sus propios intereses. Y lo que Moisés les advirtió pasó, llegaron los juicios de Dios, la nación fue castigada, tuvo que Dios sacarles al exilio. Y en el libro de Nehemías tenemos la historia de cuando toda la nación es traída de vuelta, es restaurada, es construida la ciudad de Jerusalén y se restablece de nuevo la vida de la nación. Y ahí Nehemías pone las pautas de cómo se debe vivir ahora la vida. Y una de las pautas que pone es esta, Nehemías 10:35, le dice... Se comprometieron todos, los juntó a los líderes de la nación y los hizo a todos pararse ahí al frente y a todos hacer un compromiso. Y parte del compromiso era este: y que cada año traerían a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Lo que Nehemías hace es, les hace comprometer que van a traer siempre las primicias. En otros textos se usa el concepto del diezmo, pero eran conceptos similares y podemos verlos como paralelos. ¿Por qué era tan importante para Dios que Israel haga esto? Uno podría pensar, bueno, Dios necesitaba financiarse. ¿Y cómo se financia la vida espiritual? Bueno, con la gente que está ahí. Ellos financian la obra de Dios. Entonces uno pensaría, bueno, esta fue una forma práctica para financiar el templo. Pero cuando miras la historia de Israel te das cuenta de que esto no fue una forma, no era requerido para financiar el templo. La construcción del primer templo se financió en primer lugar, la forma en la que primero se financió, o más importante se financió de esa construcción, fue con el rey David. Él mismo, en su posición y todas las victorias que Dios le había dado, había acumulado una cantidad de riquezas incalculable. Y cuando él muere, él le deja a Salomón toda esa riqueza para construir el templo. Claro que llama a David al pueblo a ofrendar también para hacer eso. Pero cuando David llama al pueblo, es muy específico diciéndole quién quiere ofrendar libremente a Dios, de su corazón, para que esto se pueda hacer. Y David explica que es la pasión que él tiene por Dios que le llevó a ofrendar de esa manera. No es una cuestión práctica de ofrenda, es una herramienta de Dios para pastorear el corazón del pueblo. Es la herramienta de Dios para enfocar al pueblo en la gratitud. Porque cada vez que el pueblo traía esa ofrenda, esto venía acompañado de una afirmación. En el versículo 4, el versículo 3, fíjate, declaro hoy a Jehová, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos darían. Es un recordatorio de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Es un antídoto contra la avaricia que me hace sentir autónomo, que me hace pensar que soy autosuficiente, que me hace creer que yo soy el responsable de todos mis beneficios, de todo lo que logré. Entonces Dios lo da como una orden. Cada vez, cada año, el pueblo de Israel lo tiene que hacer.
Y esta orden está acompañada de promesas también. Miren, en Proverbios 3, 9 al 10, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios le promete, bueno, le anuncia al pueblo de Israel la forma en la que Él se complace de la obediencia del pueblo en este aspecto. En nuestra iglesia hemos tratado este tema tantas veces que parece ya repetitivo volver a explicar este principio, pero déjenme solo en pocas palabras decir esto. La nación de Israel y la iglesia son dos conceptos distintos. Yo lo he dicho muchas veces en el estudio del libro de Deuteronomio aún, que cuando leemos estas leyes no son las leyes de Dios para la iglesia hoy. Estas fueron las leyes de Dios para la nación de Israel. El Dios que dio aquellas leyes sigue siendo el mismo Dios hoy. Entonces el carácter de Dios no cambió, pero las leyes particulares, precisas que están acá, esas leyes no son para nosotros. Ninguna de esas leyes. Entonces el pueblo de Dios no peca cuando no trae las primicias de su cosecha. No peca cuando no trae los diezmos de todas sus ganancias. Porque estos mandatos fueron dados al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento tenemos las instrucciones de Dios a la iglesia directamente. Y en esas instrucciones Dios construye sobre estos principios la forma en la que la iglesia debe pensar. ¿Y cómo pensamos nosotros? Bueno, este principio es el mismo que se traslada al Nuevo Testamento en 1 Corintios 16, versículo 1. 1 Corintios 16, 1. Dice así: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí Pablo dice que él enseñó en todos lados lo mismo. Las iglesias tienen que practicar esto. Cada primer día de la semana. Esto habla de el mismo principio que está en el Antiguo Testamento, de continuidad. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ponga aparte algo es porcentaje, pero no hay ningún porcentaje establecido. En ningún pasaje del Nuevo Testamento nos dice qué porcentaje tiene que ser. Pero el porcentaje está ahí, marcado en esas palabras. Ponga aparte algo según haya prosperado. Y ahí está el principio de la gratitud. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, Dios me ha llenado de su gracia y sus bendiciones. Nosotros ahora traemos las primicias. En el Nuevo Testamento es esto: cada primer día de la semana uno evalúa la bondad que Dios ha mostrado para él y lo que hace es trae algo. ¿Para qué? En la misma forma en la que Israel lo hacía, para guardar el corazón y mantener un corazón que reconoce de dónde vino todo eso. Un corazón que usa todo eso para los propósitos de aquel que le dio todo eso. Entonces trae esto mismo. Así que el principio se traslada de esta manera. Ahí entonces en el versículo 2 le habla de las primicias, del fruto de la tierra. La van a poner en una canasta y van a ir hasta el lugar que Dios iba a elegir, iba a ser Jerusalén. En el versículo 3 dice: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás. Y ahí viene la declaración. Esta ofrenda está acompañada con estas palabras: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Lo que está diciendo es: todo esto es suyo. Fue su gracia el que lo que me lo dio. Y hoy yo traigo esto en respuesta a esa bondad. El sacerdote va a tomar la canasta y la va a poner delante del altar de Jehová tu Dios, dice ahí. Entonces, el primer principio: frente a la gracia de Dios tenemos una deuda constante de gratitud. Segundo principio: frente a la gracia de Dios tenemos un recuerdo permanente de redención. Tenemos un recuerdo permanente de redención. Si Dios te ha enriquecido tu vida, entonces primero vos debés mostrar
vos debés traer a Dios esas muestras de esa gratitud. Pero el segundo principio, mirá en el versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. O sea, esta es la imagen que tenés que hacerte. La persona vino con su canasta, el sacerdote le estaba esperando en la entrada del templo. Al frente del templo, lo primero que verías es una elevación. En el templo de Salomón era muy, muy alta. Era un gran altar. Arriba de toda esa estructura había un altar de bronce, había escalinatas en las que uno llegaba hasta ahí. Y en ese altar había un fuego que estaba prendido constantemente, donde se entregaban y se ofrecían todos estos sacrificios. En el versículo 4 se nos dice que vos ibas a estar parado delante del altar de Jehová tu Dios. O sea, estabas adentro del perímetro del templo, parado al frente del tabernáculo, cuando vos entregabas esto al sacerdote. Después que el sacerdote lo tomaba, entonces ahora vos tenías que repetir estas palabras. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová. Fíjate esto que vas a repetir. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Lo que vas a hacer en ese momento es traer a la mente tu historia. Y la historia del pueblo de Israel es interesante. No comienza en esta narración en Abraham. Comienza en Jacob. De él está hablando, aunque no lo nombra, de él se refiere cuando usa esa expresión, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Jacob es de quien nacieron los 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel y que después se le cambió el nombre. Se le cambió del nombre de Jacob a Israel. Entonces todos estos son llamados hijos de Israel, porque este fue el punto de partida de la nación en este sentido. Así que a eso se está refiriendo y dice, le llama un arameo. Lo primero que Israel va a reconocer es yo no tenía ninguna ventaja en la vida espiritual. Mi historia comenzó con un padre que era parte de las naciones paganas. Esta expresión arameo probablemente se refiere a esto. Bueno, si vas más atrás, Abraham vino de Ur, podríamos decir. Él es un arameo. Pero en Jacob se ve más claro esto, porque ¿se acuerdan que Jacob cuando era joven tuvo una situación en la casa? Ellos vivían en la tierra de Canaán, pero él le robó la primogenitura a su hermano a su hermano Esaú, y tuvo que escapar. ¿A dónde se fue? Se fue a Aram. Viajó hacia el norte, a la zona que sería Siria. Y él vivió allá por muchos años. Ahí él se casó con una mujer aramea, tuvo a todos sus hijos, que son arameos, excepto Benjamín, que fue el único que nació en el sur. Y ya siendo un hombre grande, él vino de aquella zona a la tierra de Canaán de nuevo. Cuando acá se está usando esta expresión, somos hijos de un arameo, se está refiriendo a eso, pero fíjate lo próximo que se agrega. Era un arameo a punto de perecer. ¿Te acordás la historia de Jacob? Hubieron muchos momentos en su vida donde él estuvo a punto de morir. Acordate de esto. Si Jacob moría, toda su descendencia no estaba. Si vos sos un descendiente de Jacob y estás frente al altar trayendo este sacrificio, vos estás recordando esa historia y vos pensás en la gracia de Dios, la soberanía de Dios, que guardó a ese hombre para poder llegar hasta este punto donde vos estás acá disfrutando de todo esto. Y entonces te estás acordando que él estuvo a punto de perecer. ¿Te acordás? Bueno, ni bien él le roba la primogenitura a Esaú, Esaú está enojado, lo quiere matar y él escapa. Un hombre solitario cruzando un gran desierto es presa fácil de cualquier enemigo. Esaú es un hombre de casa. Jacob es un hombre de su casa. Él se queda en casa, él no sale. Él no sabe viajar, él no sabe andar, él es un torpe en muchas cosas. Y Esaú fácilmente lo podría haber perseguido y lo podría haber matado, ¿no? Y Jacob está escapando, temeroso. Y se acuesta esa noche y ve la visión. Y Dios le promete que le va a guardar, le va a llevar a Harán, le va a traer de vuelta y le va a bendecir. Pero la vida de Jacob no terminó fácil ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Él llega a Harán y allá lo estafan. Lo estafan a tal punto que él decide escapar. Se escapa con su familia y con los bienes que puede. Mientras está escapando,
su suegro lo persigue. Nadie se me escapa así nomás. Con todas mis hijas, mis nietos, mis cosas, así que viene su suegro. Y Jacob está a punto de morir. Su suegro lo puede matar. Viene con todos los hijos, él solo viene con mujeres y niños. Pero Dios lo guarda. Hacen un pacto con su suegro y ve la gracia de Dios. Al día siguiente siguen su camino y se entera que Esaú lo viene a recibir, a darle la bienvenida, con 400 hombres. Esaú, al quien él le había estafado, ahora lo viene a recibir. Y Jacob, muerto de miedo. Y ese día llega, ¿no es cierto?, Esaú y Dios lo guarda. Esaú lo podría haber matado. Pero ¿qué pasó? Dios inclinó el corazón de Esaú y no lo mató. Hicieron un pacto ahí de nuevo entre hermanos y entra. Y llega, ¿no es cierto?, y él está solo con su familia en medio de una tierra hostil y se ponen a vivir al lado de un pueblito que tiene gente muy mala. La hija de Jacob se escapa, se pone de novia, se hace la noviecita y se va con uno del pueblo de ahí de al lado y este la agarra y la viola. Así que los hijos de Jacob, enojados, planean una masacre. Y le dicen a todos estos hombres, no se hagan problema, no nos ofende que hayan violado a nuestra hermana, solamente hagan lo siguiente, circuncídense todos y van a ser parte de nuestra familia. Claro, se circuncidaron, todos estaban adoloridos, al tercer día de la circuncisión no se podían ni mover y vinieron estos dos y mataron a todos los hombres del pueblo. Claro, fue una venganza, pero vos sabés cómo es el tema de la venganza, ¿no? Uno se venga del otro y ahora los otros se van a vengar de vos. Y ahora todo ese pueblo y toda la tierra de Canaán, y ellos están en el medio, y Jacob dice, nos van a aniquilar, pero no los aniquilan. Vos decís, ¿cómo pasó todo esto? Pensá esto, vos estás acá hoy sentado, disfrutando la gracia de Dios. ¿Cuántas veces estuviste a punto de morir? ¿Cuántas veces Dios guardó cada paso guiando una historia que podría haber terminado en cualquier momento? Y tu vida hubiese perecido, hubieses estado en el infierno en este mismo instante, podrías estar ardiendo en el infierno por toda la eternidad. Y eso es lo que ellos están recordando. Mi padre fue un arameo a punto de perecer, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. En esa gran potencia ahora hay un grupo de hombres, 70 hombres, nos dice el Antiguo Testamento, entran a la nación de Egipto. Y ellos se incorporan a la nación y tal vez se hubiesen mezclado y hubiesen quedado ahí por siempre, a no ser que Dios iba a hacer algo para sacarles. Y en Egipto, que al principio pareció el lugar de la protección, en un momento se volvió en el lugar de la persecución, porque dice, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿Te acordás cómo fue Egipto, no? Porque con el tiempo tendés a olvidarte y tendés a pensar que fue una buena etapa de tu vida, Egipto. Pero acordate, ¿qué fue ese tiempo? Cuando estabas ahí, ellos te odiaron y buscaron destruirte, te maltrataron y te pusieron bajo dura servidumbre. Hay varios textos de Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. En el versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Amargaron su vida. Esa era tu vida. Esa era la vida de la que Dios les está recordando a ellos. Y el versículo 7 dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. ¿Qué podían hacer en esa situación? Estaban en Egipto. Egipto era la nación más poderosa de su época. ¿Podrían ellos haber levantado una sedición y haber derrocado al faraón? Jamás lo podrían haber hecho. Lo único que podían hacer era clamar.
Esa expresión clamar habla, ¿no es cierto?, de un gemir, un grito de auxilio que sale del alma. Y es exactamente lo que Éxodo usa, esas mismas expresiones. Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Fíjate, no hubo ningún mérito en ellos. Ellos no lograron todo lo que hoy tienen. Ellos no vencieron a los egipcios, ellos solo clamaron. Y cuando clamaron, Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción. Otro texto, otro concepto tremendo. Dios escucha, Dios ve, Dios sabe. Y Dios ahora se prepara para responder. Y Él dice, Él vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Te das cuenta? Fue la obra soberana de Dios, su gracia libre que Él decidió volcar sobre esta nación, que era totalmente incapaz de hacer nada por su liberación. Dios fue movido a misericordia. Él escuchó el clamor y respondió haciendo toda la obra de salvación por sí solo. Dios nos sacó. No fue cooperación. No fue Dios y nosotros peleamos juntos. Dios nos sacó. Fue su obra exclusiva. Dios nos sacó de Egipto. Y para hacerlo requirió una mano fuerte, un brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Por si todavía no estás viendo ese paralelo, esto que ves en la nación de Israel es solo una sombra de una salvación mucho más grande que Dios había planeado para este mundo. Porque la salvación de la que están hablando fue solamente una salvación física, donde un pueblo fue arrancado de otra nación y llevado a una tierra preciosa. Pero hay una esclavitud que es mucho más seria, mucho más grave, mucho más imposible de escapar que aquella, que es la esclavitud del alma, es la esclavitud del pecado, es el dominio que Satanás tiene sobre todo su reino de las tinieblas, en el que todos nosotros nacemos y bajo el dominio de Él estamos. Y requiere el poder soberano de Dios, requiere la obra de salvación de Dios que pueda hacer posible que una de esas almas pueda escapar y pueda ser librada. Y todo esto que lees acá, esto es tu historia si vos estás en Cristo. Vos serás igual que los demás, perdido en un mundo de paganismo, de idolatría, igual que todos los demás, esclavo de tu pecado, a punto de perecer. Tu vida pendía de un hilo, ibas a ir al tormento eterno para siempre. Pero en esa situación vos clamaste y Dios te salvó, te arrancó de las garras de Satanás, te trajo a su pueblo. Y no termina ahí la historia, sigue, mira el versículo 9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. No solo Dios le arrancó de la esclavitud, sino que le trajo a una nueva realidad, a una vida de bendición, donde Él le va a prometer a este pueblo promesas preciosas y grandísimas. Y el versículo 10, y ahora, habiendo dicho todo esto y habiendo recordado todo esto, dice, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. O sea, habiendo dicho todo esto, ahora dice, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer que traer mi adoración a este Dios que me salvó? Cuando leí esta expresión acá, esta semana, y estaba estudiándola, se me vino a la mente el libro de Romanos. ¿Te acordás que el libro de Romanos es la explicación de Pablo del Evangelio más detallada y profunda que tenemos en todas las Escrituras? Y en el libro de Romanos él arranca mostrando la condición perdida en la que estábamos, sin esperanza. Ninguno de nosotros, todos en pecado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ninguna forma de agradar a Dios por nuestra propia justicia. Y después Pablo explica que Dios eligió salvarnos por gracia, por medio de la fe, dándonos la justicia de Cristo.
Y nos salvan no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Y después Pablo empieza a pensar en todo el efecto que eso tiene en la vida, la forma en la que transforma la vida de la persona. Y después se da cuenta y dice, y esto Dios lo hizo conmigo. Y piensa en la nación de Israel y Pablo está confundido y piensa el misterio de la gracia de Dios. Que las personas que vos pensarías que estarían más cerca de la salvación, ellos son los que se pierden. Y los que parecen que están más lejos de la salvación, ellos son los que se salvan. ¿Y cómo es esto? No hay otra explicación que esta: la salvación es de Dios. Él salva. Y Él quiso salvar a los que no le buscaban. Y cuando trajo el Evangelio por medio de la predicación a estas personas vieron su condición, clamaron y fueron salvadas por gracia. Y Pablo termina explicando esto en el capítulo 11 y el capítulo 12 hace un quiebre. ¿Te acordás? Abrí ahí en Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Cómo responder a esa gracia? ¿Cómo responder a esa salvación tan grande que hemos recibido? El pueblo de Israel decía, bueno, frente a todo esto, ahora yo traje mis diezmos. Pero, ¿qué debemos decir nosotros frente a nuestra salvación? Así que, hermanos, así que está construyendo sobre todo lo que acabo de explicar. En respuesta a esto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué hacemos ahora frente a esto? Y ahora nuestra vida entera debe ser ofrecida como una ofrenda de adoración al Dios que nos salvó. No una ofrenda muerta, está bien. No una ofrenda muerta donde vamos a ser mártires, una ofrenda viva donde vamos a vivir cada día de nuestra vida, con cada cosa que el Señor nos da, con toda nuestra vida para un solo fin: adorarle a Él, servirle a Él, una ofrenda, un sacrificio vivo para Él. Entonces, ¿por qué es que nos pesa hacer algo por el Señor? ¿Por qué es que nos pesa y nos desgasta el servicio a Él? ¿No será porque perdemos perspectiva y olvidamos que nuestra ofrenda de nuestro cuerpo es la respuesta a toda esa obra de salvación que Él hizo en nosotros? Y todos los días tenemos que traer a nuestra mente esa verdad. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Esto no es rutina. Esto no es una tarea que me delegaron. Esto no es lo que se supone que un cristiano hace. Esto es un acto de adoración al Dios que me salvó. Él es todo para mí. Yo vivo para Él. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así vivimos cada día de nuestra vida. Así deberíamos vivir. Entonces, frente a la gracia de Dios, tenemos un recuerdo permanente de redención. Y ese recuerdo tiene que traer esa respuesta. Y volvamos ahí al pasaje de Deuteronomio, porque agrega algo más antes de pasar al próximo punto. Dice, y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, en adoración delante de Jehová tu Dios. Ahí está, Dios va a ser honrado. Yo lo amo a Él, quiero que su nombre sea exaltado y por eso dejo esto. Y en nuestro caso, por eso dejamos nuestra vida. Esto es adoración, ¿no? Adoración es cuando me presento delante de Dios y expreso a Dios mi gratitud y mi amor a Él por lo que Él ha hecho y por lo que Él es en mi vida, con mis palabras y con mis acciones. Eso es adoración a Dios. Y eso es lo que ellos van a hacer. Van a pararse ahí y van a adorar a Dios frente a la redención. Y el versículo 11 agrega, mira, y te alegrarás. Te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Dios quiere que te alegres. Ahora, yo entiendo de que hay diferentes formas de mostrar alegría. No espero que todos
pongan la misma cara cuando estamos cantando, que todos pongan la misma cara, ¿no es cierto?, cuando están sirviendo, porque somos distintos. Y hay personas, ¿no es cierto?, que pueden estar súper alegres y en su cara no te das cuenta. Y lo están. Entonces, creo que tenemos que superar ese aspecto de juzgar quién está alegre y quién no está. Pero quiero decir esto, no estar alegre es un pecado, porque Dios ordena a su pueblo alegrarse en Él. Hay textos como en el Antiguo Testamento, tenemos Salmos 100, 1 y 2. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonces, cuando estás cantando, tenés que estar alegre. Y habitantes de toda la tierra no es solo para la nación de Israel. Todos los pueblos de la tierra son convocados y dicen que tienen que cantar, pero no solo tienen que cantar con alegría. Vos decís, bueno, está bien, voy a esforzarme. Cuando canto, voy a alegrarme. Pero el Salmo sigue y dice, servid a Jehová con alegría. No solamente cantarle con alegría, servílo con alegría. Y ya dijimos que tu cuerpo tiene que ser ofrecido a Dios como un sacrificio vivo. Toda tu vida es servicio a Él. Entonces, ¿qué? Toda nuestra vida, alegría. Alegría en nuestro servicio. No queja, no pesadez. Gozo, gratitud. Señor, esto es para ti. Tú eres mi Dios. Servirle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y solo para que no pensemos que esto es algo del Antiguo Testamento, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gócense en el Señor siempre. En Él, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho. Hay suficientes razones para regocijarte en todos los momentos de tu vida. Entonces dice, y te alegrarás de todo lo que Él te ha dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Trae a todos con vos. Que nadie quede en casa. Todos a alegrarse en Dios. Si estás en casa, entonces sos parte de la celebración. Nadie a nuestro alrededor. Todos vamos a alegrarnos en el Señor. Entonces, frente a la gracia de Dios tenemos una deuda constante de gratitud. Frente a la gracia de Dios tenemos un recuerdo permanente de redención. Frente a la gracia de Dios tenemos un compromiso práctico de generosidad. Tenemos un compromiso práctico de generosidad. Es interesante cómo la Biblia conecta la adoración a Dios con el servicio al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo resumen toda la ley, dijo el Señor. Y lo ves constantemente. Este judío está acá con su ofrenda frente al altar, diciendo todas estas palabras, celebrando y alegre. Pero no puede terminar todo ahí. Yo no puedo alegrarme en el Señor y después salir y vivir una vida totalmente indiferente al mundo que me rodea. Y por eso el versículo 12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, este diezmo es un diezmo especial del que voy a hablar. ¿Se acuerdan que Israel tenía más de un diezmo? Una vez cada 3 años hacían un diezmo especial que se dedicaba a el sostén y a la ayuda de los necesitados. Este diezmo no se llevaba a Jerusalén, este diezmo se acumulaba en graneros en cada ciudad. Entonces, cada ciudad tenía recursos para ayudar a las personas necesitadas de su zona. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Cuando acabe de diezmar, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea, la gratitud, la salvación, tiene que seguir esta secuencia lógica. Yo amo al Señor, estoy agradecido, toda mi vida es para Él. Y ahora miro a mi alrededor y represento esa bondad del Dios hacia otros en formas prácticas, en las que sirvo a sus necesidades. ¿O no dijo Santiago? La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: atender a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuidar a las viudas y a los huérfanos es la religión pura.
Dicho sea de paso, la palabra religión no es una mala palabra. Muchas veces nosotros cuando salimos a la calle le decimos, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación con Dios. Y eso es verdad en un sentido, pero es falso en otro sentido. Pues la Biblia usa el concepto de religión para hablar de cómo el hombre vive su relación con Dios. Y el cristianismo es una religión. Es la religión verdadera, pura y sin mancha, que se expresa en formas prácticas. Cuando vivimos en ese amor a Dios, ahora se expresa en el amor al prójimo. Y Santiago dice, es cuidar a los más necesitados, a los más vulnerables. Así que nadie puede decir, yo vivo mi vida espiritual independiente, aislada, creciendo en el Señor y sin integrarme en la vida de personas a mi alrededor. Y el versículo 13 sigue, y dirás delante de Jehová tu Dios. Mira, esta es una imagen muy, muy impactante también, porque lo hace parar en ese lugar. Mira, tenés que imaginarte todo el esplendor de ese templo. Estás al lado del altar, está el sacerdote al frente tuyo. Acabás de dar esta ofrenda y ahora vos tenés que decir estas palabras. Mirá la presión que te pone. Me acuerdo la primera vez que hicimos una ordenación, una evaluación de alguien que fue con Samu, y cuando terminamos y estábamos charlando con mi papá, y decíamos, no sé cómo va a ir el futuro, pero una cosa es seguro, le pusimos una presión tremenda. Porque en sus respuestas él tomó compromisos y él habló de sus convicciones y de cómo iba a vivir y él decía lo que estaba creyendo. Entonces, bueno, eso es una presión. Fíjate acá, Dios le está poniendo una presión enorme al pueblo con estas palabras. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. Mira, llega la persona y el sacerdote no estuvo con él cuando cosechó. No sabe si lo que trajo es toda la primicia o si agarró la primicia y se gastó parte de la primicia y trajo una parte nomás. Entonces, él está ahí solamente, pero bueno, en la presencia de Dios, esta persona va a decir estas palabras. He sacado lo consagrado de mi casa. En mi casa no quedó nada de lo consagrado. Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Entonces yo he dado a Dios y he sido generoso con todo lo que Dios me ha traído para servir a las personas vulnerables. Lo he hecho de esa manera. En la presencia de Dios Él está diciendo eso. Y uso otra expresión. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. O sea, no me hice el distraído y tampoco, sabiendo que estaba mal, lo transgredí, crucé la línea. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de la transgresión. El versículo 14 explica de qué manera él no transgredió. No he comido de ello en mi luto. O sea, cuando las cosas estuvieron mal, no me comí lo que había guardado para traer al templo. En mi luto no comí de ello. Ni he gastado de ello estando yo inmundo. No usé eso para un fin que no glorifique a Dios, porque eso yo lo había apartado para hacer de adoración a Dios. Y no lo usé de una forma que Dios no aprobaría. Ni de ello he ofrecido a los muertos, ni ha habido idolatría en mi corazón, ni he ofrecido en otra dirección que no ha sido a Dios. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Qué presión que le ponía, ¿no? Porque estabas ahí en el templo, al frente de Dios, y vos ibas a decir esto. Mira, esto no es una cuestión del sacerdote, es una cuestión tuya. Esto es una cuestión tuya delante de Dios. Y ahora viene este pedido. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Ahora lo que queda es esperar. Y la nación de Israel sabía algo. Ya estudiamos este principio. La tierra de Israel es diferente a la tierra de Egipto. En Egipto hay un río que corre por toda la nación y la vida de Egipto es el río Nilo. De forma muy constante, todos los años, el río 4 veces por año se rebalsa y cuando se rebalsa no solamente humedece, sino que pone residuos que viene arrastrando desde las selvas tropicales de Etiopía y de
del lago Victoria, viene arrastrando todo eso. Entonces cuando crece, todo eso queda en las costas y cuando baja el río, todas esas costas ahora son fértiles. Entonces, al lado del río Nilo hay una franja que es muy fértil, siempre fértil. Y siempre hay un ciclo, todos los años igual. Y todos los años se cosecha de la misma manera. Pero Israel no es así. Israel no tiene un río que la mantiene fértil. Israel depende de las lluvias. Israel debe reconocer esto, que su prosperidad no está basada en alguna rutina, en algo que sucede siempre. Está basada directamente en la gracia y la bondad de Dios. Así que la prioridad de Israel es honrar a Dios, es agradarle a Él y esperar de Él su bendición. Y Dios va a dar a su tiempo la lluvia temprana y la tardía. Y Dios va a hacer bajar el rocío, que va a hacer crecer todo en la tierra de Israel. Y por eso está expresando desde la morada santa, va a mirar y va a bendecir al pueblo de Israel. Está hablando de esto, Dios va a hacer prosperar todas las cosas. La tierra que nos has dado, ¿cómo juraste a nuestros padres? Fíjate dónde se basa este israelita en su confianza, en la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Vamos a confiar en Él. Nosotros vamos a hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Y ahora, Señor, haz lo que tú prometiste hacer. Y esperan en Él. Así que con eso termina toda esta última sección. Y quiero terminar con la reflexión del versículo 16 y 19 que cierra toda esta predicación. Y dice así: Jehová tu Dios. Ahora Moisés está hablándole al pueblo de Israel. La aplicación final, la conclusión, el cierre de todo es esto, de toda esta predicación. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Esto es un pacto. Hay dos partes, están ustedes y está Dios. Y ustedes saben, todo este pacto se basa en una ley. Obedezcan esta ley y ustedes van a ser bendecidos. Desobedezcan esta ley y van a venir las consecuencias. Así que Dios les pide esto. Este es el lado que les toca a ustedes. Obedezcan. Cuida, pues, de ponerlos por obra. Y mira cómo dice al final: con todo tu corazón y con toda tu alma. Algo interesante en esa expresión. Porque no era suficiente hacer lo que se suponía que había que hacer. Lo que tenía que pasar era que su corazón les guíe a hacerlo. Tenían que hacerlo externamente y también internamente. Ahora, ya hemos visto este principio. Cada vez que pasamos por la ley, tenemos esta sensación y decir, pero ¿quién puede cumplir todo esto? ¿Cómo se puede vivir una vida a esta altura? Justamente la ley fue dada para generar ese sentimiento. Para que el pueblo de Israel se dé cuenta de lo pecadores que eran, de lo avaros que eran, de cuánto se amaban a sí mismos. Y se dieran cuenta que la única esperanza era que Dios cambie su corazón, que incline su corazón hacia todas estas cosas y clamen a Dios por esa obra. Y esa es la misma verdad de nuestro tiempo. Lo que yo te estoy diciendo esta mañana no es vos tenés que agradar a Dios en todas estas maneras. Lo que te estoy diciendo esta mañana es esto: nadie puede. Nuestro corazón es pecaminoso, pero la gracia de Dios puede transformar el corazón, puede rescatarnos de la esclavitud de nuestro pecado y puede darnos un corazón como este, un corazón que quiera obedecer y que pueda obedecer y que pueda seguir a Dios en todas estas leyes. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos. Ustedes se comprometieron, le va a decir Moisés, que van a obedecer todo y que van a escuchar su voz o van a seguir todo lo que Dios les guíe. Entonces este es el lado de Dios y ahora va al lado de ellos, y ahora va al lado de Dios, versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Esta expresión la hemos visto antes. Moisés la usa varias veces en el libro de Deuteronomio para mostrar a Israel lo especial que son para Dios. Dios planeó una relación íntima con ellos como con ninguna otra nación. Él es el Dios de todo el mundo, pero su pueblo es un especial tesoro. Hay algo muy distinto entre
tu relación con Dios, si vos sos un hijo de Dios, y la relación que alguien que no es hijo de Dios tiene con Él. Él la expresa acá con esta expresión, exclusiva posesión. Esa palabra exclusiva, posesión, es la idea de que hay algo que dentro de todos mis bienes tiene un valor que excede a todos. Es exclusivo, no hay nada como esto. Habla del afecto que se tiene por ese bien, de la consideración que se tiene por ese bien. Y esto es lo que Dios está diciendo de su pueblo. Ustedes son un especial tesoro, dijo al principio del libro de Deuteronomio, una exclusiva posesión, como te lo ha prometido. Y lo son para que guarden todos sus mandamientos. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer con este pueblo? Dios va a hacer una obra para que ellos guarden los mandamientos y sean exaltados, honrados y haya fama. Pero esa fama tiene como fin la gloria del Dios que les salvó. Porque acuérdense, éramos hijos de un arameo a punto de perecer. Y hoy somos un especial tesoro por la gracia de Dios. Que la gratitud dirija nuestra vida, nuestra iglesia, hacia una vida de consagración, de fidelidad, de servicio, de entrega de todo lo que somos y tenemos a Él, para que Él sea glorificado en medio nuestro. Oramos. Padre, gracias por este pasaje que nos recuerda nuestro pasado, nuestra historia y tu gracia sobre nosotros. Señor, ayúdanos a vivir como es digno del Evangelio que hemos recibido. A vivir una vida que muestre en las formas prácticas, en nuestro servicio a ti, en nuestro amor y entrega por nuestros hermanos, que muestre que verdaderamente hay gratitud, que hubo salvación. Señor, tú conoces todas las cosas. Nosotros solamente podemos expresar con nuestra boca, pero tú ves la intención del corazón. Inclina nuestros corazones hacia esto. Salva, Señor, aún a los que siguen esclavos de sus propios deseos, donde en ese corazón todavía tú no eres lo más valioso, donde servir y dar y vivir para otro es solamente un requisito que cumplir. Transforma ese corazón, sálvale por tu gracia y dirígele, Señor, hacia esa vida que te lleve gloria a ti. Te encomiendo, Señor, a ti nuestras vidas, la de esta iglesia y de todos los que están escuchando hoy, visitas y otras personas que escuchan, para que tú hagas esta obra en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.